¿Qué es algo que puedes jurar que viste, pero nadie te cree? Vivo en una comunidad rural de Canadá. Mi hermana vino a verme una vez y juró de arriba abajo que vio una cebra pastando en los campos. Me burlé de ella durante un par de años sobre cómo la cebra deambula por el Polo Norte y cómo Santa tiene cebras en lugar de renos. Realmente estaba empezando a dudar de sí misma, pero se mantuvo firme. Bueno, estaba conduciendo un día y de aquí una jodida cebra pastando en el campo. Resulta que un zoológico a veces les deja vagar por allí. Cuando le dije a mi hermana se sintió reivindicada. Me quedé en la casa de un amigo de la iglesia cuando tenía 8 años. Dijo que tenía una hermana pequeña, pero mis padres y yo nunca la vimos en la iglesia ni nada. Mi madre dijo que probablemente era imaginario. Por la noche, entré en la habitación equivocada y vi a una adolescente en una cuna, vestida como un bebé. Le dije a mi mamá, le dije a mis amigos, le dije a quien pude, pero nadie me cree. Hace 6 años pasé por 10 cirugías por una pierna muy rota. Durante una de las cirugías al principio, tengo recuerdos distintos de despertarme y escuchar, ver y oler varios minutos de la cirugía. También recuerdo que una enfermera me miró a los ojos y luego le dijo a alguien que estaba despierto. Luego me desmayé, presumiblemente debido a más anestesia. Nadie me cree que esto sucedió. Ahora tengo mucho miedo de la cirugía y espero no tener que entrar en otro quirófano. Cuando teníamos 10 años, todos mis primos y hermanos jugaban al escondite en la oscuridad en medio de un parque. Cuando encuentran a alguien, te unes al buscador para buscar personas, pero no puedes decirles dónde están. Yo era el buscador y acababa de encontrar a uno de mis primos, así que estábamos caminando y buscando el resto. Por el rabillo del ojo, vi a alguien que se parecía exactamente a mi hermano pasar corriendo a una velocidad inhumana. Me volví para mirar a mi primo y él había admitido que vio lo mismo. Encontramos a mi hermano más tarde en la ronda, pero estaba al otro lado del parque. Nadie nos cree a ninguno de los dos, pero los dos todavía lo recordamos. Tengo recuerdos claros y distintos de cuando todavía usaba pañales y una cuna. Nadie en mi familia me creyó hasta que describí la habitación exacta de mi habitación en ese momento. Cama y vestidores incluidos. No tenemos fotos de esa habitación, así que esta no es una situación de memoria falsa como dijo mi hermano. Incluso describí una vez que mi mamá me dio un medicamento para la tos en una cuchara de Mickey Mouse antes de que pudiera hablar. Es extraño porque mi memoria a corto plazo es basura, pero mi memoria a largo plazo es absolutamente irreal. Cuando era niño, entre los 4 y los 8 años, veía a un chico en mi casa, se paraba en el mismo lugar y la misma habitación mirándome, y mi familia no podía verlo. Lloraba y gritaba, y me negaba a acercarme a él, pero nadie más lo veía. Soy alguien que cree en la lógica y las leyes del universo, así que esto realmente me desconcierta. Lucho por creerlo, pero recuerdo vividamente a esa persona, este fantasma si lo deseas. Incluso ahora recuerdo su rostro. Le expliqué esto a alguien el otro día, y me sentí tan tonto. Sonaba como si me lo estuviera inventando. Un caballo morado, mediodía, sin alcohol ni drogas. En retrospectiva, probablemente estaba usando esas cosas de pijama que tienen algunos caballos, pero ese caballo era morado. Cuando era niño, comí algunos de los medicamentos para el corazón de mi abuela y casi muero. Me llevaron de urgencia al hospital para que me bombearan el estómago, y tengo el recuerdo de mirarme en la cama del hospital con mi madre y el personal del hospital a mi alrededor. Todavía es una de las únicas cosas que me han pasado que puedo explicar, y nadie a quien le he contado esta historia me cree en absoluto. Incluso mi tía, súper religiosa, dijo que era mi imaginación. El otro día mi esposo y yo estábamos bombeando gasolina en una tienda al azar. Una camioneta se detiene y un hombre sale y se marcha con una mochila. Luego el otro hombre sale y camina en sentido contrario con una mochila. Simplemente se detuvieron y se fueron. Literalmente los vimos caminar en dos direcciones. Lo siguiente que sabemos es que el coche se ha ido. Se acaba de ir. Extraño, ¿verdad? Pero luego sucedió de nuevo, pero con diferentes personas en un lado diferente de la ciudad con mochilas también. Buscamos en Google todo tipo de M ese día y pensamos que tal vez los dos simplemente lo inventamos, ni idea. Tenía 10 años y estaba en el auto con mi mamá. Miré por la ventana del lado del pasajero y la señora que estaba a nuestro lado me miró. Su rostro estaba distorsionado, estaba mortificado. Me volví hacia mi mamá para decirle y cuando ambos miramos, la señora estaba sonriendo, la recuerdo tan claramente y su pequeño coche azul. He compartido esto en Reddit antes, pero una vez estaba conduciendo por Utah, en una autopista de 2 carriles solo, a la mitad del día, y pasé por lo que pensé que era un lobo, y quería tomar una foto para enviársela a mi padre, ya que era su animal favorito. Lo estaba mirando por el espejo retrovisor y se veía realmente sarnoso y enfermo, pero me estaba mirando directamente. Lo vi levantar su pata delantera del suelo y me saludó con una puta mano humana de 5 dedos antes de volver a colocarla en el suelo. Una vez más, una pata. Nunca he superado tanto el límite de velocidad como lo hice cuando aceleré.
Tengo recuerdos muy vividos de mi bisabuelo. Recuerdo claramente en qué habitación estuvo acostado durante meses mientras su familia lo cuidaba y cómo era la distribución de la habitación. También tengo un recuerdo de jugar con él y hablarme mientras yo era plenamente consciente de que tenía cáncer en las últimas etapas y entendía que probablemente moriría pronto. La cosa es que solo lo conocí una vez en persona y solo tenía 4 meses. Mi familia ha señalado que conocía hechos sobre su apariencia que posiblemente no podría haber sabido porque casi no hay fotos de él, como una gran cicatriz que tenía en el pecho de una operación. No tengo otros recuerdos de mi primera infancia, de hecho, mi memoria sobre esa época es tan mala que ni siquiera recuerdo correctamente las cosas de mi tiempo en el jardín de infancia. Mi primo también vio esto, pero de todos modos, en Pakistán mi familia es dueña de una buena cantidad de tierra y mi tío estaba construyendo un poco lejos de la mayoría de las casas en nuestro pueblo. No estaba tan lejos, pero más lejos que la mayoría de las casas. La parte de la tierra en la que construyó su casa no estaba completamente despejada y tenía un camino que atravesaba los árboles. Inicialmente necesitaba el camino para que los vehículos entraran para traer materiales de construcción. De todos modos, pasaba por la noche con mi primo y eran como las 11 de la noche, así que no tan tarde. Pero estaba completamente oscuro porque era diciembre. En nuestro pueblo había algunas personas que afirmaban haber visto genios en el área. Y mientras caminaba de regreso dije en broma que vayamos a saludar, a pesar de que sabía que estaban dormidos. Miré hacia el camino y vi a alguien allí. Se lo señalé a mi prima que gritó ¿quién está ahí? Desapareció y luego unos 10 segundos después reapareció significativamente más cerca. Estaba tan asustado que casi me cabreo. Tenía 7 años en ese momento. Hicimos un sprint y corrimos a casa. No pude dormir bien esa noche. No lo que vi, sino un teléfono llamando que recibí. Mi papá murió cuando yo tenía 19 años. Estaba discapacitado desde que yo tenía 5 años. Perdió la pierna en un extraño accidente. Pasó los siguientes 10 años enganchado a las drogas, el alcohol y los opioides recetados. Finalmente perdió su segunda pierna debido a la diabetes. Finalmente se limpió y fue a la escuela de oficios para aprender computadoras. Debido a su larga brecha laboral, y estoy seguro de sus discapacidades físicas, fue muy difícil para él encontrar un trabajo. Quería hacerlo mejor, quería mantener a su familia. Murió repentinamente una noche a causa de una infección, probablemente como resultado de su adicción a las opioides, diabetes y atención médica. A la mañana siguiente, estoy solo en casa. Mi mamá y mi hermana habían ido a hacer algunos arreglos. Suena el teléfono y contesto. Alguien pide hablar con mi papá. Le expliqué la situación y que mi papá no vendría al teléfono. Le pregunto de qué se trata esto. Me dice que mi papá consiguió un trabajo. Empecé a llorar. Sé en mi corazón que este fue un mensaje. Mi papá consiguió un trabajo. Le dije a mi mamá y a mi hermana y a cualquier otra persona. Todos dijeron lo triste que era. Nunca lo vi de esa manera. Quizás estaba buscando un cierre y buscando una señal. Tal vez no. Creo que una vez tuve un problema de colisión. Estaba a punto de darme una ducha y metí el brazo para sentir el agua, pero el agua simplemente no se conectaba, me atravesó el brazo sin temperatura ni salpicaduras ni nada. Aquí está la M extraña, no estaba solo, llamé a mi esposa y vio que sucedía lo mismo. Su brazo actuó normalmente, se mojó y se calentó. Seguí poniendo mi brazo en el arroyo y no interactuó con el agua en absoluto. Era como si no estuviera allí. Probamos agua del fregadero y estuvo bien, podía tocar eso. También pinché un montón de otras cosas al azar, sin cambios. Mi esposa puso su brazo debajo del mío y dijo que podía sentir el agua golpeando su brazo, como si el mío ni siquiera estuviera allí. Luego, en un momento metí el brazo y estaba arreglado. Todo funcionó con normalidad, no habíamos cambiado nada. Mi esposa odia hablar de esto porque la gente siempre le interroga con preguntas y explicaciones. El cielo se volvió negro hace unos 2 años. Eran las 7 de la mañana y me iba a trabajar y el cielo tenía ese hermoso tono azul oscuro que tiene justo cuando el sol está a punto de salir. Mientras caminaba hacia mi automóvil en el camino de entrada, el cielo se volvió completamente negro y luego escuché solo un sonido de trompeta prolongado. Pensé que el mundo se estaba acabando. El sonido duró como 5 segundos y luego todo volvió a la normalidad. Fue una locura y todavía no entiendo qué pasó hasta el día de hoy. Caminaba a casa detrás de mi escuela secundaria por la noche, y en la sala de descanso de los maestros vi a una señora de limpieza empujando un carrito, y se fue al piso como si ella y el carrito se subieran a una escalera mecánica y bajaran. Esto es en el descanso de los maestros, en la habitación no hay escaleras mecánicas ni rampas. Pude entenderla descendiendo lentamente por alguna extraña razón, pero no el carro. Esas cosas son sólidas.